¿Qué es el reconocimiento de patrones? El ser humano vive rodeado de estímulos. El sol que sale cada mañana, las estrellas que se repiten en el cielo nocturno, el canto de los pájaros al amanecer o el sonido de pasos en la oscuridad. Todo esto son patrones, regularidades en el mundo que nuestra mente detecta, procesa y transforma en conocimiento útil para sobrevivir. El reconocimiento de patrones no es, entonces, una invención moderna ligada a las computadoras, es una capacidad tan antigua como la vida misma. Lo que cambia es que, en tiempos recientes, la humanidad ha comenzado a delegar en las máquinas la tarea de identificar patrones en grandes volúmenes de datos. Y ahí surge la disciplina formal del reconocimiento de patrones, Pattern Recognition, un área que se nutre de la estadística, la inteligencia artificial, la informática, la neurociencia y hasta la biología evolutiva. Este video ofrece una explicación simple y concisa de lo que es el reconocimiento de patrones. Si este contenido te resulta interesante, no olvides comentar tus opiniones sobre este asunto y suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Gracias por tu participación. En ese sentido, el cerebro humano evolucionó como una máquina de reconocimiento de patrones. No necesitamos fórmulas matemáticas para identificar la voz de nuestra madre entre una multitud o para distinguir la cara de un amigo entre cientos de desconocidos. Lo hacemos de manera automática, rápida y eficiente. Durante siglos, los humanos confiaron en su propia mente para reconocer patrones. Los agricultores aprendieron a leer las estaciones observando las posiciones del sol y las estrellas. Los médicos hipocráticos intentaban diagnosticar enfermedades a partir de patrones en los síntomas. Sin embargo, el salto científico ocurrió cuando comenzamos a formalizar esos procesos con herramientas matemáticas y estadísticas. A finales del siglo XIX y principios del XX, figuras como Frances Galton y Carl Pearson desarrollaron conceptos de correlación y análisis estadístico que hoy son fundamentales para el reconocimiento de patrones. Con la llegada de las computadoras en el siglo XX, el sueño de enseñar a las máquinas a reconocer patrones se volvió realidad. En los años 1950, Frank Rosenblatt diseñó el perceptrón, un modelo inspirado en las neuronas biológicas, capaz de aprender a diferenciar patrones simples. Era un primer paso hacia lo que hoy conocemos como aprendizaje automático. ¿Qué es el reconocimiento de patrones en la inteligencia artificial? En inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones es una subárea del aprendizaje automático. Cuando hablamos de reconocimiento de patrones, la mayoría de las personas piensa en máquinas que clasifican imágenes, sistemas que distinguen rostros o programas que transcriben voz. Sin embargo, en su sentido más profundo, el reconocimiento de patrones es inducción y aprendizaje de reglas generales a partir de observaciones concretas. Imaginemos que nunca antes hemos visto un gato. Un día, observamos un animal con orejas puntiagudas, bigotes y ojos grandes. Otro día, vemos otro animal distinto, pero que comparte rasgos similares. Una tercera vez, aparece uno más, repitiendo esas características. De manera casi automática, nuestro cerebro induce un patrón: los gatos tienen orejas puntiagudas y bigotes. Nadie explicó la regla, se construyó a partir de observaciones concretas. Este proceso de pasar de lo particular a lo general es la esencia de la inducción de patrones en la IA. Reconocer un patrón no es solo atribuir la observación a una categoría, es descubrir la regularidad oculta que conecta múltiples ejemplos. Para no confundirnos. Clasificar o categorizar es asignar un objeto o observación a una categoría ya conocida. Ejemplo: esto es un gato, aquello es un perro. Esto es posible porque la IA ya conoce, ya aprendió, un patrón regla que permite esa clasificación. Un patrón regla del tipo: si el objeto observado tiene orejas puntiagudas y bigotes, entonces es un gato, o si el objeto observado tiene hocico alargado y ladra, entonces es un perro. La clasificación es realizada a través de razonamiento deductivo sobre un conjunto de patrones reglas. Satisfecha la condición del patrón regla, el objeto observado tiene orejas puntiagudas y bigotes, la conclusión del patrón regla indica la categoría a la cual el objeto pertenece,
gato. Reconocer el patrón es descubrir una regla que permite definir esa categoría. Ejemplo, los gatos tienen orejas puntiagudas y bigotes, los perros tienen hocico alargado y ladran. El reconocimiento de patrones ocurre a través del razonamiento inductivo donde reglas generales son inferidas a partir de observaciones concretas. Un día, observamos un animal con orejas puntiagudas, bigotes y ojos grandes. Otro día, vemos otro animal distinto, pero que comparte rasgos similares. Una tercera vez, aparece uno más, repitiendo esas características. De manera casi automática, nuestro cerebro induce un patrón regla: los gatos tienen orejas puntiagudas y bigotes. Toda la ciencia puede entenderse como un proceso de reconocimiento de patrones. Astrónomos antiguos observaron que el Sol salía por el este todos los días. Tras muchas observaciones, dedujeron la regla: el Sol siempre sale por el este. Médicos antiguos notaban que ciertas hierbas reducían la fiebre y, con repetidas observaciones, inducían patrones sobre sus propiedades curativas. Cada ley científica, desde la gravedad hasta la genética, comenzó como un patrón observado que fue inducido en una regla general. En una IA, el reconocimiento de patrones busca inducir reglas a partir de datos. Un software médico descubre que ciertas sombras en radiografías indican neumonía. Un coche autónomo identifica que un semáforo rojo significa detenerse. El núcleo del reconocimiento de patrones es extraer la regularidad subyacente que permite explicar y predecir fenómenos. Así, podemos definir el reconocimiento de patrones en una IA como el proceso de inducir reglas generales a partir de observaciones particulares mediante la identificación de regularidades, similitudes o estructuras en los datos que permiten explicar, clasificar y predecir fenómenos. Esta definición refleja la naturaleza profunda del campo. Más allá de la simple clasificación, se trata de descubrir la estructura oculta que organiza la información y la transforma en conocimiento. Cerebro humano versus inteligencia artificial. Uno de los misterios más fascinantes del reconocimiento de patrones es la enorme diferencia entre cómo aprenden los humanos y cómo aprende una IA. En la actualidad, un sistema de inteligencia artificial necesita miles o incluso millones de ejemplos para aprender a distinguir gatos de perros. En cambio, un niño puede ver un gato 2 o 3 veces y ya reconocerlo para toda la vida. ¿Cómo es posible esta diferencia tan abismal? En una IA los datos juegan un rol central en el reconocimiento de patrones. Sin datos, no hay patrones. Los algoritmos necesitan ejemplos para aprender. Cuantos más datos y más variados, mejor podrá el sistema generalizar y reconocer en situaciones nuevas. Ejemplo, si solo entrenamos un sistema para reconocer gatos blancos, fallará con un siamés. Para aprender correctamente, necesita cantidad y diversidad de ejemplos. Las redes neuronales artificiales necesitan miles o millones de ejemplos para inducir reglas, mientras que un niño puede aprender un concepto nuevo después de unas pocas experiencias. El cerebro induce patrones a partir de pocos ejemplos porque utiliza analogías. Si un niño ve un perro nuevo por primera vez, compara rasgos con otros animales conocidos: tiene 4 patas, pelo, hocico, se parece a un perro. No necesita ver 100 razas para reconocer que todos son perros, basta con generalizar lo esencial. Esto se llama aprendizaje de pocos disparos, few-shot learning, en IA, y aún es un reto abierto. Por otro lado, el cerebro no parte de cero. Cuando un niño aprende algo nuevo, ya trae consigo una base de conocimiento heredada. Desde bebés, sabemos que los objetos son sólidos y tienen bordes, los rostros tienen ojos, nariz y boca, los sonidos provienen de fuentes externas. Es decir, cada aprendizaje se construye sobre un andamiaje previo. Una IA, en cambio, necesita que los datos lo construyan todo desde cero. Durante millones de años, la evolución entrenó a nuestro cerebro para detectar ciertos patrones críticos para la supervivencia, reflejos instintivos a ciertos estímulos, como el reconocimiento de situaciones de peligro. También, el cerebro humano posee plasticidad neuronal y memoria muy eficientes. Está diseñado para reorganizarse rápidamente.
Una sola experiencia puede bastar para crear nuevas conexiones sinápticas duraderas. Por ejemplo, una fruta exótica vista una sola vez puede reconocerse de nuevo meses después. Los sistemas actuales de IA, en cambio, suelen requerir entrenamiento prolongado para consolidar lo aprendido. En resumen, los humanos reconocemos patrones con pocos datos porque no empezamos de cero, usamos analogías, reorganizamos nuestras neuronas con facilidad, predecimos constantemente y llevamos sesgos evolutivos que nos guían. Los sistemas de IA, por ahora, dependen de muchísimos ejemplos. Así, uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial es aprender como nosotros, mucho con muy poco. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.